Bueno, yo quisiera saber cuál es el alcance de esta PNL, por supuesto que ellos están gobernando y tienen libertad para hacer las cosas que consideran oportunas, pero sí recordar algo que es necesario recordar, y es que el artículo 246 del Código Civil señala que los menores tienen capacidad jurídica, en ciertos casos, pero no tienen capacidad de obrar, puesto que obviamente no tienen la mayoría de edad. Entonces aquí lo que se podría aplicar es aquella sentencia de Federico II de aquí pueden decir ustedes lo que quieran, que se hace lo que yo ordeno. Porque más allá de ese valor retórico de esta proposición, pues no sabemos. El señor Puello acaba de dar en el clavo. Los niños pueden tomar decisiones, salvo que esas decisiones sea la de ir a los toros. Entonces ya no la pueden tomar, o sea que viva la libertad. Me pregunto si darán voz también a ese 11% de niños y adolescentes que carecen de recursos para vivir dignamente, o a los estudiantes catalanes que quieren estudiar en español en Cataluña y que no se cumple con la ley que les obliga por lo menos a recibir ese miserable 25% de las asignaturas. Me pregunto si los niños y preadolescentes y, por supuesto, sus padres, sus familias, que se niegan al adoctrinamiento sistemático que ustedes, los de la siniestra, imponen en las escuelas, con el fanatismo climático, con su memoria histórica, con esa publicitación absurda de la disforia de género. Miren ustedes, en Cataluña, de 2021 a 2023, los casos de disforia de género se han multiplicado por 5.300. Por 5.300, como resultado de esa propaganda sistemática que hacen ustedes. Y nos tememos que esto de escuchar a los menores y tal, pues tenga que ver precisamente con en aquellas cuestiones en las que los menores pues se acerquen a su ideología. Y por eso pretenden ustedes, cosa que por cierto se hizo de modo muy sistemático en la Alemania de Hitler, aquello de los niños denunciando a sus padres, pues que ustedes pretendan también, no se conforman con adoctrinar en los institutos, que también pretenden adoctrinar en los colegios y crear asociaciones de niños y de preadolescentes que les bailen a ustedes el agua. Mire, ¿sabes los niños que no tienen voz en España y no pueden tenerla? Los más de 98.000 niños que han sido abortados por sus madres gracias a las leyes absurdas que ustedes aprueban del aborto. Esos son los que no tienen voz en España. Es una PNL puramente propagandística. Es una PNL sobre la que nosotros tenemos que decir lo que estamos diciendo, que nos opondremos, pero no porque estemos en contra de escuchar a los niños y a los adolescentes, por supuesto que hay que escucharles. He sido profesor 30 años, tenían sus canales para hablar, tenían sus representantes en el instituto, tenían sus representantes que a veces podían entrar incluso a las juntas de evaluación. Naturalmente que hay que escucharles. Pero eso no quiere decir que tengan capacidad para obrar. Y si ustedes quieren otorgarle la capacidad para obrar, entonces tendrán que modificar el artículo 246 del Código Civil. Y si lo que quieren es otra cosa distinta, pues que sepan que nosotros no nos vamos a adaptar a ese intento que tienen ustedes por mostrar su propaganda y por utilizar todos los caminos posibles con tal de que su ideología se imponga. De manera que no cuenten con nosotros para esta especie de discurso retórico que últimamente vienen aquí, en donde, bueno, pues realmente, ¿qué es lo que pretenden con esto? ¿Qué es lo que pretenden? Es decir, al margen de la ley, pretenden situar ustedes, los niños no tienen capacidad para obrar, no pueden votar, no pueden fundar empresas, por ejemplo, no tienen esa responsabilidad jurídica. A los niños y a los preadolescentes hay que escucharles, pero sobre todo hay que escuchar a sus familias, hay que escuchar a sus padres, y eso es lo que ustedes no hacen. Ustedes han mencionado, por ejemplo, el PIN parental, una medida defensiva de los padres que no quieren que sus hijos estén adoctrinados en su ideología, porque su ideología es una ideología parcial. No es una ideología del Estado, es una ideología en todo caso de su partido y del gobierno, y ustedes tienen que respetar la pluralidad en el terreno moral y la pluralidad en el terreno ideológico. Y eso es lo que ustedes no respetan. La característica definitiva de una democracia es precisamente el pluralismo político y no la imposición de una ideología por vía gubernamental. Muchas gracias. Muchas gracias.